Y bueno, pues una de las grandes fallas de la justicia mexicana, una de las razones de la injusticia de la justicia mexicana, es un desempeño muy mediocre, hay que decirlo, de quien está encargado de integrar los expedientes penales, la averiguación previa, concretamente los ministerios públicos, los fiscales. Un reporte reciente nos dice que una buena parte de los que requerimos servicios de las fiscalías, pues observamos a esos ministerios públicos como déspotas, groseros y corruptos. Tengo hoy conmigo, y le doy las gracias a ambos, a Jorge Ramos por estar de nuevo con nosotros. Él es director editorial de La Silla Rota y nos trae de tiempo en tiempo pues, las investigaciones que se están haciendo en este medio. Y también otra vez está con nosotros Marcos Muédanos, me da muchísimo gusto. Muchas gracias. Que estés aquí. Pues si quieres, Jorge, un poco, como lo hemos hecho otras veces, introduces tú la pieza y luego le vamos a pedir a Marcos que amplíe la información. Bueno, antes que nada, pues agradecerte, Ricardo, el espacio para venir a comentar pues las investigaciones que hacemos en La Silla Rota. Y bien lo señalados al principio, en estos días en los que la impunidad pareciera ser, digamos, el personaje al que quizá menos se alude en estos temas de violencia de género, de asesinatos de mujeres, de abusos, y bueno, toda esta ola que se ha desatado, y quizá poco hemos reparado en que el gran problema es la impunidad. ¿Y por qué se da la impunidad? Pues se da por muchísimas razones. La falta de castigo, dices tú. Exactamente, la falta de castigo. Y una de las razones que Marcos Muédano encontró en este informe, pues radica en cuando la gente va, cuando tenemos que ir a presentar alguna denuncia, a iniciar un procedimiento ante las autoridades correspondientes, en este caso, bueno, pues el Ministerio Público, que bueno, puede ser lo mismo local que el federal, pero en este caso hablaremos del federal. Pues nos encontramos a una serie de problemas. El documento enlista una decena de problemas, 10 problemas los que están ahí y que de alguna manera permiten o alimentan esa gran impunidad de la que estamos padeciendo todos. Y bueno, pues Marcos encontró esta información y él nos puede platicar cómo está la zona. Antes de tu intervención, sí me gustaría subrayar que en efecto el tema de impunidad se aborda, pero asumimos que son los jueces los que no castigan. Y no nos hacemos cargo de que los jueces no pueden castigar si los fiscales y los MPs pues no hacen su chamba, es decir, entregan las pruebas que sean válidas, que no violen derechos humanos, que no sean obtenidas bajo tortura, es decir, que integren bien la investigación, que integren bien la averiguación. Es decir, sí hay un problema en el paso 1 más que en el paso 2, si no exagero al afirmarlo, Marcos. Incluso también ahí tienen mucho que ver los policías, los que realizan las detenciones de las personas. Este informe es de la Fiscalía General de la República, es el primer informe del fiscal Gers Manero, a un año de que inició actividades, y menciona 10 factores principales que ellos detectaron al interior de las diferentes delegaciones o subdelegaciones donde las personas tanto acuden a presentar una denuncia o realizar algún trámite o exigir que les devuelvan algún bien que les fue asegurado en diferentes circunstancias. Menciona 10 puntos los cuales han originado que se retrase demasiado la atención. Unos datos que trae este informe es que el año pasado se atendieron a 646,452 personas en todo el país y de ellas el 89.52% tardó hasta 3 horas en ser atendida. No precisa si ya de salida o apenas para iniciar el trámite. Entre las diferentes circunstancias que han originado o que originaron esto, es esto que tú mencionabas, que es la corrupción, el trato déspota de los servidores públicos, el que los propios elementos de seguridad privada que están resguardando las instalaciones eran los que le daban asesoría legal a las personas que acudían a la fiscalía, el trato no adecuado por parte de estas personas, la falta de capacitación que se tiene al interior de la institución por parte de su personal, así como diferentes prácticas de esto que te comentaba de corrupción, o incluso el que se tardan demasiado en iniciar una carpeta de investigación o tomarle la denuncia a las personas, así como otros motivos
pero principalmente son estos los que originan esta falta o tardanza en la atención de los usuarios. Este reporte fue el que presentó el fiscal el año pasado. Lo presentó apenas este año en el Senado. En el Senado. Y se refiere solamente a los ministerios públicos federales. Sí, exacto, solamente son. No sabemos en qué medida puedan los ministerios públicos locales ser una réplica de pues estos mismos males, ¿o sí, Marcos? Yo creo que es hasta en mi experiencia propia he tenido que acudir en 2 ocasiones a un ministerio público a presentar una denuncia. Una fue por robo de dinero, pero se tardaron aproximadamente 4 horas, y en otro caso acompañé a una persona que ingresaron a su casa a robar y se tardaron 5 horas, pero el trato que le daban era de víctima. Usted lo originó, ¿por qué salió? ¿Por qué no le puso chapa, candado? No tiene cámaras de seguridad. Entonces yo siento que en algunos estados es mucho mayor, pero en general en los ministerios públicos este problema es todavía mucho más grave. Y en algunos estados debe de estar todavía mucho mayor. Ahora, las causas, Jorge, porque pues todos, yo podría ahorita abrir el micrófono para que quien nos esté escuchando nos cuente sus historias con el Ministerio Público. Ya Marcos me puso a pensar en las mías. Un robo, unas monedas, ¿no?, que me habían dado porque era parte de un consejo editorial, y cuando fui a denunciarlas, no, hombre, este tipo de denuncias ni van a prosperar, ¿para qué pierde usted el tiempo? Exacto. Oiga, pero sé quién las tiene, sé dónde están. No, estamos muy cargados. Y viene el periodista y pregunta, ¿y por qué? Y entonces la MP, que por cierto está aquí a unas cuadras, me dice, pues mire, no hay fotocopiadora. Llevo ya 24 horas en mi turno, no he visto a mi hijo y me acaban de avisar que voy por 12 más. ¿No? La verdad es que no hay manera aquí de ascender, de tener mejores ingresos, de tener... ¿no? Mire la cola que hay de gente y no tenemos quien nos auxilie. Entonces yo empecé a sentir angustia por la mujer, Marcos. Es decir, si hay condiciones materiales, diría el clásico, pues que explican por qué el Ministerio Público no puede hacer su trabajo y ya todo lo demás de lo que estamos hablando. Bueno, si hacemos cuentas, son 600, ¿cuántas? 600,000. 642. 642,000. Imagínate, 642,000 denuncias que se presentaron solamente de carácter federal. Es un mundo. Es decir, como bien lo mencionas, hay, digamos, causas materiales que te hacen pensar que efectivamente el personal que está ahí desde la entrada, lo refería a Marcos, en el sentido de que los mismos policías que son pues, privados, guardias privados, ellos son los que tienen que atender a la gente cuando pues su función no es esa. O sea, la función de ellos no es atender a la gente que está llegando. Ellos mismos tienen que hacer esa labor. Y mira, nada más por poner algunos ejemplos. Hace poco veíamos el caso, por ejemplo, de Lunares, que es un asunto entre local y federal, pero este personaje, 3 ocasiones. La primera lo liberaron, lo vuelven a solicitar orden de aprehensión, ahora por secuestro, lo vuelven a liberar. Ya en la tercera fue la vencida. Pero ¿cómo es posible? Y entonces señalan a los jueces como responsables. Así es, pero lo que no hemos reparado es en el inicio. Algunos especialistas nos refieren, por ejemplo, que parte del problema también es que a veces no hemos entendido que necesitamos criminólogos y criminalistas, que son diferentes las actividades que tienen que hacer, pero el gran problema que encontramos en la injusticia y en la impunidad es nuestros policías no están capacitados, no pasan los exámenes de confianza, es decir, qué tipo de investigación realizan. Estas personas son los primeros que se enfrentan al delito. Luego, el Ministerio Público. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Es una luz de denuncias que es a veces imposible de procesar. Y bueno, si ahí nos topamos con que hay corrupción porque te piden una lana para que pueda avanzar tu denuncia, si te dicen, no, pues es fin de semana, no, ya es viernes, es festivo, ya mejor venga después, no va a llegar a usted a nada, que son los argumentos que vienen ahí, pues nos explicamos mucho de lo que está sucediendo. O venga con abogado, que con el abogado me entiendo, y llega el abogado y pues es él el que sabe cómo pedir el dinero o preguntar si se requiere tener dinero. Entonces hay que tener dinero para pagar a un abogado que a su vez va a ser el que te va a comunicar cuánto necesitarías corromper al Ministerio Público para que te dé cauce a tu denuncia. Sí estamos ahí ante un embrollo y me están llegando
una enorme cantidad de denuncias. De Me gente. dejan ir a corte Sí, y regresamos sí, por a leer algunas, gracias. porque pues es un tema, Marcos, que conecta muy bien con la experiencia cotidiana de todos nosotros, ¿no? Vamos a corte, regresamos un momento. Y estamos de vuelta, hecho la octava. Marcos, bueno, te preguntaba también al principio por la atención que reciben, sobre todo las personas más vulnerables. O sea, cuando una persona trans va a denunciar o cuando una mujer va a denunciar por violación, si los fiscales no pueden con los temas, digamos, para los que están mejor equipados, digamos, en su comprensión de las cosas, ¿cómo le hacen con los temas que salen de su conocimiento, de su aprehensión con H? Pues los van, digamos, resolviendo conforme a ellos les da la solución, o de una forma rápida y sin protocolos. El tema de violación, ¿te ha Lo que te tocado ver? comentaba ahorita en el corte, hace un par de años, fue en el 98, acudí con una persona a denunciar una violación en la delegación Venustiano Carranza, y esta persona, bueno, desde que la atendieron hasta que le levantaron la denuncia, pues tardaron más de 10 horas. Y durante este proceso, aparte de revictimizarla y decirle que por qué andaba a esa hora de la mañana, iba a trabajar, que por qué estaba sola, si no contó con las medidas de seguridad, que por qué tardó tanto, que si en verdad había sido una u otras personas, que si esta persona no era su pareja o si no había tenido una relación. Entonces fue un proceso muy largo, aparte de que le hicieron múltiples exámenes médicos, pero fueron hombres y no fueron mujeres, como inspección de la vagina, que se le realizaron hombres y no mujeres. Entonces fue muy tardado para esta persona. Afortunadamente ahorita ya después de tanto tiempo, pues ella ha llevado su vida de una forma adecuada, pero esto sigue pasando en diferentes partes del país. Es terrible en los MPs locales, la atención termina uno dejándolo porque no hay atención alguna, al menos que te moches. Gaby Paz, los ministerios son unas lacras y los policías más. Filemón Portillo, los MPs hoy fiscales, especialistas en desanimar, intimidando a la víctima. Sal Morales, los ministerios públicos, descalificadores, los principales corruptos. Perla Santiago, no solo los ministerios públicos actúan mal, desde que llegas te atienden policías y te tratan por todos los medios de que no denuncies. Igual sigue Perla Santiago, los MPs te dicen que cuando les des y ellos levantan la denuncia a modo. Felipe Palmillas López, grave problema para el Poder Judicial, pero es al Poder Ejecutivo a quien se le reclama cuando los feminicidios son de competencia municipal y estatal. Pues sí, es que el MP no es ya parte del Ejecutivo y no es desde luego parte del Judicial. Se está convirtiendo en una instancia con la idea de que la autonomía iba a ser la varita mágica. Y pues yo creo que la ineptitud solamente puede ser peor cuando es autónoma. Sí, O sea, sí hay una cosa como de pensamiento mágico en pensar que la autonomía iba a resolver todo. Sí, es terrible. Fíjate que hace poco una persona que conozco fue asaltada, se metieron a su estacionamiento y a su pareja lo golpearon. Entonces, cuando fueron a presentar la denuncia, ahí le pidieron que se desnudara ella para que mostrara los golpes que le habían dado también a ella. Y lo mismo que dice Marcos, fueron hombres los que estaban haciendo la revisión, y lo más que pudieron lograr ellos fue que su pareja pudiera entrar a esa revisión por parte de los ministerios públicos para verificar los golpes que tenía ella del asalto del que habían sido víctimas. Así que bueno, pues ahí están los datos, los números y las historias, y el mismo público pues contándolo, ¿no? Sí, Marcos, ¿qué más te dice el reporte? Sobre todo cuando es Gertz Manero quien lo presenta, pues uno supone que él se está obligando a que el reporte que se hará cuando él deje la fiscalía sea muy distinto. ¿Qué está haciendo el fiscal para, partiendo de este reporte, de este diagnóstico, construir una fiscalía federal distinta? En este caso se habilitó una ventanilla única, según el reporte, en el cual se toman 4 puntos esenciales, que es uno, el tiempo en el que las personas tardan en ingresar y salir de cualquier instalación,
un control de los bienes que ingresan, de los que se decomisan ahí en la institución, porque no había, también un control de las denuncias que se están presentando, así como mecanismos un poco más de capacitación para los servidores públicos para que puedan atender de una forma adecuada. El reporte no trae muchos datos en general. Lo que te comentaba ahorita es de que los ministerios públicos tardan hasta 5 meses en integrar un expediente para presentarlo al juez por el delito de narcotráfico. Y si está mal presentado este expediente, pues se les cae, como puede ser en algunos casos, como el que comentaba Jorge, en el caso de Lunares. Es importante ver aquí, ya llevamos casi 10 años de la reforma al sistema de justicia penal y no se ven los resultados que se estaban esperando cuando se vendió ese proyecto. Flipantes me provoca aquí, y a ustedes también. Yo tuve que hacer justicia por mi propia mano. ¿No? A ver, cuando el MP no funciona, genera más violencia. No se agota, no se queda ahí el problema, sino no se resuelven, no se atienden las consecuencias, y en efecto es probable que esto escale y que sea una de las razones por las que estamos viendo esta epidemia de violencia, Jorge. Sí, y ahora hay que ver estas iniciativas que terminó negando pues el fiscal general, que eran suyas y que generaron tanto escándalo. Hay una iniciativa por parte del Poder Judicial que tiene que ver estrictamente, digamos, con jueces en lo interno, pero sí, yo creo que sí valdría la pena dar una buena revisada acerca de qué está funcionando y qué no está funcionando del nuevo sistema de justicia penal, que tiene pues una década ya, digamos, en funciones, para empezar a expulgar y ver qué se puede hacer. Ahora, tampoco se necesita, digamos, profundizar más allá. Insisto, es el tema de los policías, que están mal capacitados y mal evaluados, y el tema de los ministerios públicos, en donde también hace falta, digamos, mucho mayor lupa para el actuar que ellos tienen, y que, bueno, cuando llegan ante los jueces, pues no les pase lo que suele suceder, que les tiran los casos. Sau Gil, a mí me robaron un camión y el policía federal, cuando llegamos al Ministerio Público, me pidió 20,000 pesos en caliente para encontrar el vehículo. Es parte de todo esto, ¿no? La aplicación del impartición de justicia no es la adecuada, y esto que comentabas, si fue ella la autoridad, no sé si has tenido la oportunidad de acudir a colonias en la periferia del Estado de México, o incluso aquí en la Ciudad de México, donde están estas mantas: si te agarramos te vamos a matar, te estamos vigilando. Pues esa es una advertencia de que algo grave puede pasar en cierto momento, debido a que las autoridades no están haciendo su trabajo adecuado, desde las policías hasta los ministerios públicos o autoridades que trabajan al interior de las fiscalías y procuradurías. Siguen llegando denuncias. Aquí hay un tema, es un tema que merece toda la atención periodística. No sabes, Marcos, cuánto te agradezco. Jorge, muchas gracias por esta conversación. Ambos periodistas connotados, trabajando en la silla rota, y pues aquí nos seguimos mirando, nos seguimos escuchando para atender estos temas y desde luego darle voz al público.